Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Navarro, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Gordofobia en primera persona, un proyecto que tengo la fortuna de poder compartir con ustedes desde el espacio de salud incluyente. Si quieren conocer un poquito más sobre cómo nace este proyecto, les invito a ver el episodio introductorio. Antes de empezar, les recuerdo que en este espacio vamos a usar la palabra gorda, gordo, desde el más profundo respeto, sin ningún tipo de connotación negativa, simplemente como lo que es, un adjetivo. Y hoy tengo el privilegio de presentarles la historia de Jenny Mitch, una mujer a la que conocí a través de Instagram cuando compartía su travesía para ser diagnosticada de resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico. Jenny, querida, bienvenida y muchas gracias por estar aquí, dispuesta a hablar de estos temas que sé no son fáciles. Hola Ale, muchas gracias, no, gracias a ti por este espacio, gracias a ti por contactarme desde hace unos 3 meses aproximadamente. Fue, tengo muy mapeado porque fue justo después de que salí de mi consulta de ginecología, entonces gracias a ti por este espacio, por abrir caminos, ¿no? Para que más personas encuentren libertad y encuentren paz, y como como yo lo veo como la historia para habitar nuestro cuerpo en libertad, ¿no? Entonces, gracias a ti por este espacio y por invitarme y darme, pues ayudar a que las personas gordas tengamos una voz, ¿no? Que no hemos tenido Absolutamente. por mucho tiempo. Absolutamente, qué lindo, me encanta habitar nuestro cuerpo en libertad. Es exactamente lo que queremos lograr todos. Jenny, ¿por qué no empiezas presentándote y contándonos un poco a qué te dedicas? Claro que sí, pues yo soy Jenny Mich Casas, vivo en Ciudad de México, tengo 31 años, aunque todo el mundo me dice que me veo más bebé, pero 32, casi, tengo 31, no sé por qué me estoy agregando uno, en noviembre cumplo 32. Yo me dedico, bueno, estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación y me dedico a muchas cosas, especialmente a disfrutar y a gozar la vida. Sé que eso, para eso estamos aquí. Pero de qué vivo, yo me dedico a marketing digital, trabajo en una empresa global de llantas, que no va a patrocinar, así que no va a mencionar el nombre. Oh. Eh, pero no vamos a meter ese gol. En el departamento de marketing digital, me dedico a coordinar como toda la parte de campañas pagadas, ¿no? Para medios digitales. Además de eso, mi pasión y mi razón de existir es, yo dedico mi vida a la iglesia, soy laica, soy católica, pero tengo una firme convicción en la unidad de las diferentes denominaciones, en la unidad de la iglesia, que somos una iglesia con un chorro de apellidos. Entonces, trabajo en una escuela interdenominacional que se dedica es una escuela de avivamiento y de cultura del reino. También hago diferentes cosas dentro de mi parroquia. Entonces, gran parte de mi tiempo se va cuando no estoy trabajando, estoy haciendo eso. Y cuando no estoy haciendo eso, bueno, me encanta andar en bici, me encanta nadar, me encanta la fiesta, me encanta bailar. Eh, y ahora como esta nueva voz, ¿no? Que he encontrado y que creo que va muy conectada eh, o sea, con lo que yo he encontrado como un propósito dentro de mi propósito en general, ¿no? Dentro de la iglesia en general. Y pues he encontrado esta lucha, ¿no? Contra la gordofobia, contra la violencia estética, que parte evidentemente de mi propia historia. Entonces, últimamente he dedicado mucho tiempo a informarme, a leer, a conocer historias, eh, y a empezar a compartir también sobre este tema. Maravilloso, maravilloso, Jenny. Entonces, cuéntanos tu historia. Ok, ay, sí, ¿por dónde empezamos? No creo que hay muchos temas y muchas formas en las que esto se ha visto, pero como todo empieza cuando yo era pequeña, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que ahora entiendo que por mucho tiempo no entendí, pero pues yo vengo de una familia donde mayormente predominan mis genes maternos y casi todos mis tíos, mis abuelos, mi mamá, mis tías son de cuerpo grande. Eh, entonces, ahora me pregunto como, ¿por qué tenemos una expectativa de tener un cuerpo más pequeño del que toda la familia tiene? ¿No? De parte de mi mamá son 7 hermanos, ¿no? Y la mayoría de cuerpos grandes. Pero bueno, inicio ahí porque
o sea, a partir de que empecé con este proceso, quise recordar la primera vez que yo hice una dieta o el primer recuerdo que tengo de cultura de dietas. Y, y el primer recuerdo que tengo, yo tenía como 8 años, yo creo, sí, como 8 o 9 años, y mi mamá estaba haciendo una dieta de sopa de col, donde no comía nada más que sopa de col 3 veces al día. Y yo estando muy chiquita y mi mamá así de, te tienes, o sea, mi mamá no nos ponía que hiciéramos esa dieta, pero me acuerdo mi mamá diciéndome así como de, cómete, como la escena de familia, de mamá, no quiero comer, sabe horrible, y mi mamá de, sí, cómetela, es que tienes que comer, no sé qué, ¿no? Ahí es el primer recuerdo que yo tengo accediendo a mi historia. Y de ahí, pues se viene, tengo una hermana mayor, 3 años mayor que yo, como que también desde muy chiquitas, o sea, nunca fuimos, y es esta creo que plática que he escuchado súper recurrente de, no recuerdo haber sido una niña gorda realmente, no recuerdo haber tenido un cuerpo súper grande, pero si no era delgada, o sea, era un cuerpo mediano, y entonces siempre como este estigma y siempre todas mis tías y mis tíos incluso, o sea, creo que en mi familia sí lo vi en hombres y mujeres, intentando bajar de peso, buscando nuevos nutriólogos, y uno encontraba el maravilla y toda la familia se iba hacia allá. Entonces, cuando mi hermana estaba aproximadamente en la prepa, va a este nutriólogo. Yo no fui, pero evidentemente esto tuvo impacto en los hábitos de toda la familia y en la percepción de toda la familia. Baja muchísimo de peso mi hermana y empieza a pasarse 3 horas enteras en el gimnasio. Y para mí era como de, en algún momento a mí también me va a tocar ir y me va a tocar estar 3 horas en el gimnasio. A mi hermana le gusta mucho el ejercicio, eso sí, le encanta. La fecha, 20 años después, le encanta hacer CrossFit, le encanta hacer mil cosas, ¿no? Eh, pero yo siempre, no, o sea, nunca fui como adepta al ejercicio y era como en algún momento, por una parte era esta presión, pero por otro lado, esta ilusión de en algún momento me va a tocar ir al nutriólogo, cambiar todos mis hábitos y ahora sí ser delgada, ¿no? Pero al mismo tiempo era, pero a mí no me gusta el ejercicio, pero yo no quiero estar 3 horas de mi vida en un gimnasio. Y, o sea, si mi hermana iba en la prepa, yo iba en secundaria, ¿no? Claro. Entonces, como ahí empieza, ¿no? Como historia de dietas y dietas y dietas. Recuerdo un momento cuando yo iba en la prepa, justo para pasar a universidad, voy con una nutrióloga que sí bajo mucho, o sea, bajo como 10 kilos de peso, que para mí en ese entonces 10 kilos era muchísimo. Sí, y ahora lo que los doctores me dicen que tengo que bajar. Bajo y súper bien y después vuelvo a subir y entro en este ciclo de dieta, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. En medio de esto, La historia sin fin que conocemos muy bien. así es, así es. En medio de todo eso, yo nunca fui regular con mi periodo. O sea, de hecho, ya tuve ese proceso como de sanar, porque la verdad es que fuimos muy irresponsables. Mi familia y yo fuimos muy irresponsables en que nunca fui a un ginecólogo a pesar de que no tuve una menstruación regular, no era un flujo, como este flujo menstrual como tal, eran pequeños flujos muy suaves, pero nunca fui al ginecólogo. Hasta que un día voy a la universidad, en la universidad me dio gripa, tos, algo así, voy con la doctora de la universidad y ve que tengo mucho vello en la cara en especial, ¿no? Yo era súper, súper, súper velluda. Digo, era porque me hice láser. Pero era súper velluda y me empieza a preguntar, ¿cómo es tu menstruación? ¿Tienes acné? ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? Y yo, ¿qué tiene que ver con mi tos, no? Y me dice, ¿tienes ovario poliquístico? ¿Te has revisado alguna vez? Y yo no. Ve al ginecólogo, por favor. Yo no sabía que era ovario poliquístico, yo no sabía qué me estaba diciendo. Era evidente para mí que yo tenía algo hormonal porque mi menstruación no era, pero hasta ese momento, o sea, yo en la universidad estaba entre los 19, 20 años. Voy al Seguro Social, o sea, que es pues el servicio de salud público aquí en México. Voy y primero tienes que ir con un médico familiar, el médico familiar me manda a hacer ultrasonido, me manda a hacer estudios y me manda con el especialista. Entonces ahí se desencadena, sí en ese momento que me hicieron ultrasonido sí tenía como folículos en mis ovarios, que no eran muy grandes, pero sí tenía. Pero aparte me hacen estudios de laboratorio y ven que tengo la prolactina, que es como una hormona que secretamos. Yo lo tenía en 180 cuando el rango regular de una mujer no embarazada era de 21, 20 y tantos. No creo que ese era el límite. Entonces me empiezan a hacer estudios, descubren que tengo un microadenoma aquí
es como un mini tumorcito, era muy pequeño realmente, o sea, tan pequeño que no requería cirugía, el medicamento empieza, pero de ahí empieza como todo un proceso con endocrinos, con ginecólogos, y como muchas cosas, ¿no? Primer momento, todos me decían, tienes que bajar de peso. Sí me empezaron a dar medicamentos, sí me empezaron a dar otras cosas, pero era tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso. No, empiezo con medicamento y en automático mi menstruación se empieza a regular. Para esto fue muy raro porque yo tuve mi primera menstruación regular en la universidad a los 20 y tantos años, ¿no? Yo tuve mi primer cólico a esa edad, ¿no? Entonces también fue como muy raro. Pero bueno, empieza como todo este caminar. En ese momento yo vivía con mi familia en Guadalajara, saliendo de la universidad me mudo a vivir a Ciudad de México y hay un tiempo donde no tengo, pues no tengo ningún tipo de seguimiento, ¿no? También, y justo en ese momento yo no era consciente, pero hoy sé que tenía miedo de que me decían, o sea, me iban a decir que era mi culpa, porque yo creía que era mi culpa mi padecimiento, que tenía que cambiar hábitos, que lo primero que iba a hacer el doctor al verme es, tú te provocaste esto, nunca vas a tener hijos. Y a la vez empiezo con un proceso espiritual donde empiezo a darme cuenta y humano donde empiezo a darme cuenta de muchas mentiras que creía sobre mí misma, ¿no? Y eso fue súper duro, o sea, creo que lo más duro de este proceso ha sido empezar a identificar que yo creía justamente que yo no merecía estar sana porque yo me había provocado mi padecimiento, que yo no merecía, y también todo el mundo me decía, te va a costar muchísimo trabajo tener hijos. Entonces era, pues claro, que no merezco una pareja porque no me he cuidado, porque no le voy a poder dar familia, y un chorro de cosas, ¿no? Entonces, empiezo con todo eso, pero también digo, quiero cambiar esto, quiero cuidar mi salud, entonces empiezo a ir otra vez o sea, de tener fue como un año, yo creo que no tuve ningún tipo de seguimiento médico, empiezo a ir otra vez al médico, veo en paralelo médico particular y médico público, porque mi misma ginecóloga me decía, te conviene ir al seguro porque los estudios son caros, el medicamento es caro, entonces si puedes hacer que ellos te den eso, en paralelo yo te veo, pero no vamos a hacer más, ¿no? Llegó un momento que la ginecóloga me dijo, sabes que yo ya no te puedo regular, necesito que vayas con el endocrino, busco una endocrinóloga, empiezo a ir y lo mismo, ¿no? Como que sí modificaban de pronto el medicamento, de pronto el enfoque era sobre la resistencia a la insulina, de pronto era sobre ovario poliquístico, en especial lo que preocupaba era el microadenoma, que ese con el medicamento y el tiempo se deshizo, ya no aparecía en tomografía, ya no aparecía en resonancia, y de pronto todos mis estudios salían bien, pero solo la prolactina es la única que de pronto salía alterada, ¿no? Pero en teoría todos mis estudios salían bien. Mi glucosa siempre salía bien o un poquito hacia el límite, pero nunca se disparó. Pero cada vez que yo iba era, tienes que bajar de peso, tienes que comer, es que tienes que bajarle a los carbohidratos, es que tienes que bajarle a las grasas. A veces sí me decían que me iba a costar trabajo tener hijos, a veces no, porfa, haz más ejercicio, seguro no haces nada. Entonces fue como todo este ciclo, ¿no? Y Jenny, llegó, tengo una pregunta ahí. ¿Y te dime, preguntaban cuáles eran tus hábitos? O sea, te no, preguntaban que, no, ni idea. nunca, 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 nunca. Siempre, o sea, fíjate que a la fecha, cada vez que voy al seguro, porque todavía sigo, por este tema del medicamento, o sea, hay doctores que lo primero que me preguntan, ¿cómo va tu peso? No te preguntan tus hábitos, no han checado estudios, no me preguntan cómo va mi menstruación, no me preguntan sueño, nada, me dicen, ¿cómo va tu peso? ¿No? Y eso ha sido, y yo lo veía normal en ese entonces, ¿no? Pero en ese inter, tengo un amigo que yo lo conocí a él siendo delgado, entre delgado y cuerpo mediano, que resulta que él había sido gordo, que él tenía un cuerpo grande y me recomienda hacia al nutriólogo que lo hizo bajar de peso, con el que tuvo todo esto, ¿no? Entonces empiezo a ir con ese doctor. Obviamente yo, o sea, yo tenía ya tiempo conociendo a mi amigo e incluso, o sea, o sea, tenía fotos de mucho tiempo siendo delgado y dije, esta es la solución, lo típico, ¿no? Este es el bueno, este es el bueno. Entonces empiezo a ir con ese nutriólogo eh, o sea, en ese momento genuinamente decía, quiero cuidar mi salud, quiero estar bien, ¿no? Y todo mi pensamiento era, o sea, como de,
todo lo que le he hecho a mi cuerpo por no alimentarme bien, por no hacer ejercicio. Algo que cabe destacar desde muy chiquita, yo siempre conecté mucho con mi parte artística, ¿no? Bueno, no me gusta hacer acuarela, desde chiquita me gusta colorear, no canto, pero yo armaba shows, ¿no? O sea, para la familia en Navidad, pero sinceramente o sea, no conecté con mi parte física y de movimiento. Sé que sí tenía, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, en la secundaria que jugábamos como footbase y no jugábamos en la escuela, sino en un parque que estaba enfrente y una jardinera enorme y a mí me gustaba jugar, nunca me gustó correr, pero obviamente era este tema como de los uniformes nunca me quedan, el uniforme de deportes me queda apretado y es incómodo y yo toda mi vida creí que mi cuerpo no era capaz de hacer ejercicio porque era un cuerpo grande y pésima condición, ¿no? Entonces pues eso nunca me hizo conectar con eso, ¿no? Yo tenía 15 años sin subirme a una bici hasta hace poco. Aquí tengo mi bici, que mi bici está, bueno, no se ve, pero es mi señal de victoria y de vencer miedos, ¿no? Pero ahorita les cuento eso. Entonces voy con este nutriólogo y claro que yo decía, me alimento súper mal y no hago nada de ejercicio, todo es mi culpa. Entonces voy con este nutriólogo donde lo primero que me ve, o sea, entro, la primera plática es una plática de 1 hora donde no recuerdo la verdad si te pregunta hábitos, no me acuerdo si me preguntó qué comía, pero donde te da todo un speech como de tratando de cambiar esta mentalidad de tú puedes ser delgada, ¿no? Tú puedes, tú necesitas fuerza de voluntad, te tienes que ver todos los días al espejo, desnuda y vas a ir viendo los cambios, usa ropa entallada para que veas los cambios. Pero una de las primeras cosas que me dice en esa sesión y jamás se me va a olvidar es que me ve un señor, pues un poco grande, no, o sea, no sé si tercera edad, pero sí mayor, donde me ve y me dice, qué bonita estás. Cuando termine contigo te vas a casar, ¿no? Y en ese momento a mí claramente para mí fue, qué padre, me voy a casar, ¿no? Y ahora digo, el mensaje que me estaba diciendo es, gorda no te puedes casar, gorda no puedes tener una pareja, con un cuerpo grande, ¿quién te va a querer, no? Entonces, Y además tu fin último es casarte, digamos. exacto, O sea, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pero yo con esas mentiras que creía sobre mí era como de, claro, no merezco, pero si ya cambio mi cuerpo, ahora voy a ser digna y merecedora, ¿no? Entonces, empiezo este tratamiento donde te daba por porciones, cuántas porciones de cada grupo tenías que comer al día, tú puedes acomodarlas, o sea, como te lo vendía muy flexible y aparte vendían un chorro como de comida que eran en lugar de papas fritas, ellos vendían estas papas deshidratadas que no tienen grasa, entonces sí puedes comer, ¿no? Entonces, aparte tenías todas las opciones ahí para todos esos antojitos que te gustaban, pues sí puedes, o sea, aquí sí son válidos porque tengo esta versión saludable. Y te daba unas pastillas que te vendían en una bolsita transparente que ellos engrapaban, que juraban que eran naturales, ¿no? A la fecha, no sé qué sean. Escuché la historia de Ana Pau, de Acuerpada, donde le daban anfetaminas, no, sí eran anfetaminas, y ella no lo sabía, ¿no? Y mucho tiempo después hubo un rumor este médico estaba en Polanco, ¿no? Es una zona aquí de Ciudad de México. O sea, como hubo gente que se empezó a hablar de un doctor judío, nutriólogo que te daba anfetaminas y tú no sabías y era para bajar de peso. A la fecha yo no sé si era él. Nunca me hicieron estudios, no me pasó lo que Ana Pau, nadie me hizo un antidoping en ese inter y lo agradezco, pero no sé qué me daba, no sé qué eran esas pastillas, ¿no? Él decía que eran naturales y si se las comía un niño no corría ningún riesgo, ¿no? Y empiezo a bajar, o sea, en 6 meses bajé 20 kilos, lo que nunca en mi vida, ¿no? Y yo me sentía soñada porque por primera vez lo había logrado. Compré una elíptica que tenía en mi casa que odiaba hacer ejercicio encerrada en mi casa. Era elíptica y bicicleta, ¿no? En esa elíptica yo pasaban 15 minutos y yo estaba fastidiada. En mi bici puedo andar 21 kilómetros, ha sido mi máximo y lo disfruto muchísimo, ¿no? Esa elíptica la odiaba, la odiaba, la odiaba. Pero o sea, como por mucho tiempo yo me sentí culpable porque si en algún momento sí había logrado bajar de peso, ¿qué pasó después, no? Y empecé a revisar realmente mis hábitos en ese entonces. Yo trabajaba en el corporativo que trabajaba en ese entonces, era un supermercado y estaba en el corporativo y abajo había un supermercado. Entonces yo tenía en mi oficina una tablita para picar, un cuchillo y mi chilito en polvo. Y pues casi que muy seguido bajaba a la tienda, compraba un vasito de queso cottage, pepino, limones y un poquitito de fruta. Entonces mi desayuno era un pepino, 3 pedacitos de melón y mi vasito de queso cottage, ¿no?
Tomaba muchísima agua, a veces hasta Coca Light para que no me diera hambre. En la noche cuando me tocaba, o sea, cuando estaba con mis amigos e íbamos a los tacos, yo pedía 3 tacos y solo me comía la carne, tacos, taquero chiquito y solo me comía la carne. Entonces empiezo a ver los hábitos que tenía y decía, ¿cómo no iba a bajar de peso si estaba en una dieta, o sea, como de, o sea, cero calorías? Hambreada total. Exacto, exacto. Y además, o sea, yo recuerdo que o sea, cuando me tocaba consulta, que era semanal o quincenal, yo ese día no desayunaba, o cierto tiempo antes de yo llegar a la consulta no tomaba absolutamente nada porque sabía que cualquier así gota de agua que me caía en el cuerpo iba a pesar más en la báscula y me iban a regañar. No, no me iban a regañar porque el asistente normalmente me atendía el asistente del doctor y era súper linda, pero sí era como de, ay, es que no has bajado, ay, ¿cómo vas? Ay, ¿no? Y me acuerdo de esa primera plática donde decía, el caldo de pollo lo tienes que desgrasar antes, ¿no? Porque si te comes así una pizquita de grasa, eso ya te va a abrir la puerta a que, ¿no? Entonces, estuve 6 meses con él, y en ese inter, eh, a los 6 meses que yo había bajado esto, empiezo a andar con un chavo que ya era mi amigo, que yo tenía de conocer mucho tiempo y él vivió un poco de cerca como este proceso. Empiezo a andar con él y empieza a ver, así todo en mi vida empieza a caerse, ¿no? Todo excepto mi relación de pareja. Como empiezo a tener problemas en el trabajo, empiezo a tener temas con mis amigos, en la comunidad en donde estaba, pero yo sentía mi relación con este chavo súper estable y yo disfrutaba y yo me sentía soñada, ¿no? Pero todo es, o sea, y dejo de ir como a este nutriólogo porque de pronto ya era demasiado en la vida y empiezo a subir. Y de los 20 kilos que yo había bajado, subí 30 eso sí, no tengo mapeado el tiempo, ¿no? Pero subo 30 y viene toda esta culpa, ¿no? Como de, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Bello. Ya lo había logrado y ahora no puedo hacerlo. Deja, voy a tomar. Y en ese inter sigo viendo doctores que me siguen diciendo baja de peso. En ese inter hice ayuno intermitente por prescripción de nadie, solamente porque este chavo empezó a hacer ayuno intermitente y este chavo empezó a tener como también un tema con él mismo, o sea, como que todo empezó con él mismo y ahora vi a este doctor de no sé qué cosa que habla de cómo comer solo alimentos que no estén procesados y si hacemos ayuno intermitente. Entonces empiezo a hacer ayuno intermitente, sin ningún tipo de acompañamiento. Paso por otro tipo de dietas, llegué a hacer como un detox de 21 días donde no comías nada más que un jarabe, era lo que Sí. tomabas en todo el día, o sea, cantidad de dietas que yo podía decir, ¿no? Hasta que llega pandemia. Y en ese momento como que yo ya había empezado a agarrar la bici, empecé a agarrarle gusto a ciertos tipos de movimiento, en especial la bicicleta, caminar me gusta mucho, pero todavía con un enfoque de esto me va a ayudar a bajar de peso. Encuentro por unas amigas una nutrióloga que hace como estos fit plans que se pusieron muy de moda en Instagram, que son semi-personalizados, que si bien y yo lo que he visto, porque sigo siguiendo esta nutrióloga, está en una deconstrucción de cultura de dietas, pues todavía era un plan alimenticio con porciones, ¿no? Sí era muy flexible y me ayudó en muchas cosas, pero lo seguía haciendo. Y de hecho con ella bajé otra vez, ¿no? Bajé unos cuantos kilos. Pero en ese inter, dos amigas en especial, una amiga que se acababa de hacer una cirugía bariátrica y otra amiga, otra amiga que ha sido delgada toda su vida, empiezan a publicar contenido de gordofobia y asistieron a un congreso que organizó Mari Viñas en España de Mujer Libre de Dietas, ¿no? Es el primer contacto que yo tengo, ¿no? Empiezo a escuchar, o sea, en ese momento yo estaba súper sí me voy a poner, bueno, aquí empieza como también parte de la historia, ¿no? En ese momento que yo había subido, bajado, yo ya tenía 3 años y medio con mi pareja y le pregunto, ¿no? ¿Cómo te ves a futuro? Sí, me quiero casar contigo, yo nos veo juntos, solo hay cosas que tenemos que resolver primero, económicas, de trabajo, esto, ¿no? Muy bien. Meses después yo empecé a sentir una desconexión muy grande en la relación hasta que un día le costó muchísimo trabajo y me dice, tengo que decirte algo y es que no sé si me quiero casar contigo, es algo que he puesto a pensar porque me incomoda tu cuerpo.
me incomoda tu cuerpo, o sea, como, pues era como una parte, esta parte de deseo, de intimidad. Entonces fue súper cuidadoso al decírmelo, le costaba mucho trabajo, no quería lastimarme, por eso tardó mucho en decírmelo. Entonces empieza para mí a ser un shock. Y en ese momento en que él me lo dijo, yo no sabía absolutamente nada de gordofobia, cultura de dietas, violencia estética, nada, ¿no? Y aún así mi respuesta fue, esto está siendo complicado para mí porque yo he estado en un proceso de aceptarme como soy, de celebrar quién soy y que eso me lleve a cuidarme. Pero yo podría asegurarte que me pongo las pilas y bajo los kilos que quieras, pero nada te puedo asegurar que mi cuerpo no va a cambiar, ¿no? O sea, ¿no? Y no sabía todo lo que sé hoy. Entonces, en ese momento para mí fue como de, pues tú decide qué tan determinante es esto para ti, ¿no? Wow. En ese momento cortamos, estuvimos separados 9 meses, y en ese inter yo me di cuenta que, o sea, que también muchos momentos donde yo estaba lográndolo súper bien con alimentación, con ejercicio, lo descuidé porque él tuvo otros temas de salud o por situaciones que iban llegando como a la relación y a la vida, ¿no? Entonces, cortamos, decidí, o sea, y de repente yo entré otra vez en este ciclo de estoy súper motivada porque lo que necesito para bajar de peso es motivación. Entonces estoy súper motivada con el ejercicio. Uno de mis tíos, de los que hablé al principio, me habla de un nuevo nutriólogo, donde empiezo a ir y yo estaba súper motivada y llega pandemia, ¿no? 2 semanas en eso, regreso con mi novio y le digo, quiero llevar este proceso junto contigo, porque en ese tiempo que cortamos nos seguíamos viendo y nos seguíamos extrañando, entonces regresamos, yo diciéndole, quiero, ¿no? Quiero hacer esto y quiero que tú me acompañes, vamos. Pasan 6 meses y empiezo a escuchar de este congreso, y a mí me cae, o sea, como una bomba, ¿no? ¿Qué es gordofobia? ¿Qué es cultura de dietas? Como que el 95% de las personas que hacen una dieta no sirve, ¿qué onda, no? Entonces empiezo a escuchar de todo eso y lo primero que hice fue decir, claro, mi objetivo no debe ser perder peso, mi objetivo debe ser cambiar mis hábitos, pero desde un enfoque de autocuidado, de autocompasión. Pero ese pensamiento estaba aún secuestrado por cultura de dieta y yo decía, pero si lo hago sí voy a bajar de peso. Claro, así bajo, digamos, Pero sí. Si claro me que, cuido, bajo. exacto, claro que aunque lo voy a hacer desde otro lugar internamente, voy a bajar, ¿no? Y empiezo a tener ese proceso y empiezo a notar, la verdad es que yo empecé a compartir un poco de cosas, pero, pero no platicaba mucho con él de eso porque yo tenía miedo, porque si mi objetivo ya no era bajar de peso, ¿qué implicaba eso para la relación? ¿No? Entonces Claro. empieza a haber mucha desconexión en la relación. En ese entonces yo seguía, digo, esto sucede en paralelo de mi proceso médico porque yo seguía en el seguro y cada vez que iba me seguían diciendo cuánto llevas, cuánto has bajado, cómo vas de peso. Eh, pero empiezo a tener este camino que me empieza a dar mucha paz, que me empieza a dar libertad, que empiezo a descubrir que no puedo controlar mi peso, que empiezo a descubrir que tener un cuerpo grande no está mal, y empiezo a descubrir muchísimas cosas y digo, ¿qué es esto? ¿No? Hasta que tengo una plática con él y le digo, ¿sabes qué? No hemos sido abiertos, no te he compartido lo que es mi proceso, pero estoy encontrando respuestas que toda mi vida no había encontrado. Estoy encontrando una paz y una libertad que toda mi vida no había encontrado, ¿no? Wow. Pero siento como que voy, o sea, como que estoy empezando a correr, pero tengo algo, o sea, como este grillete que no me deja hacerlo, y ese grillete eres tú, porque yo sé que para ti no te sientes cómodo con mi cuerpo. Y eso implica que no puedes estar pleno en la relación y no sabes si quieres o no quieres. Entonces, y él me dijo, yo nunca te voy a presionar, yo te amo, para mí eres hermosa. Obviamente esta parte física es importante, o sea, como que él también no sabía, ¿no? Como qué onda. Hasta que en un momento la desconexión se fue haciendo cada vez más grande y decidimos cortar, ¿no? Y también para él era muy difícil comunicar esto, ¿no? Como esas veces que cortábamos, él no dejaba claro que la razón principal era esto, porque él decía como de necesito saber qué onda con mi vida, necesito estar solo. Hasta que en algún momento, ya meses después de que habíamos cortado, le preguntó, necesito saber qué pasó, ¿no? O sea, necesito saber, o sea, estás en todo tu derecho,
hubo una cosa como muy chistosa, como un mes y medio después de cortar, yo le hice una carta donde necesitaba cerrar, o sea, como fue mi carta de cierre, que fue una carta súper cuidada. Empecé yo con proceso de terapia psicológica, o sea, tengo un grupo de apoyo súper grande, como de mucha gente que me ha acompañado espiritualmente, físicamente, psicológicamente. Hago esta carta como muy, muy cuidada, donde no quiero que sea mi Ujú. vómito emocional y todos mis reclamos, sino que sea de verdad un cierre. Y él me pide regresar después de esta carta y le digo, ¿sabes qué? O sea, ¿para qué nos hacemos mensos? ¿No? Como tú estabas esperando que yo cambiara mi cuerpo y yo que tú cambiaras de opinión y ninguna de las dos cosas va a pasar, ¿no? Ujú. Entonces, ¿para qué? ¿No? Y él me decía, no, tu cuerpo no es un problema. Y ahí yo entraba en mucha confusión, ¿no? Claro. Tiempo después lo volví a cuestionar y me dijo, tú sabes cuál fue la razón, fue esta. A mí me costó mucho trabajo decírtelo porque no quería lastimarte, porque no sabía qué iban a pensar los demás. Hasta ese momento como que dije, ok, entró claridad de qué fue eso. Y sigo con mi vida y sigo con mi proceso psicológico y sigo con mi proceso de empezar de construirme y entender sobre cultura de dietas y entender sobre todo esto. Y en una de esas, la verdad es que a mí me encanta esta red que se ha construido de activistas, de profesionales de la salud, o sea, como de todo, ¿no? Y por Priscila Arias, la fashionista, conozco a Mariana Robles, entonces, Ujú. que es ginecóloga acá en Ciudad de México. Veo un live que hace con la doctora Julia Bravo. de Playa del Carmen, que ella es endocrinóloga, sobre ovario poliquístico, ¿no? La última consulta que yo vi, o sea, me empezaron a dar anticonceptivos en el seguro para regular mi menstruación, porque por mucho tiempo se enfocaron en resistencia a la insulina y ya nadie me dijo nada absolutamente de ovario poliquístico. Yo decía, tengo, no tengo, me hacían ultrasonido y salían en perfectas condiciones, o sea, no se veía nada en mis ovarios. O sea, yo no tenía ningún síntoma más que mi menstruación no era regular, ¿no? Voy a ginecólogo del seguro, ven todos mis estudios y estaban bien y les digo, ¿tengo o no tengo? Me dice, sí, sí tienes, porque es un tema metabólico donde tienes que bajar de peso y lo único que pasa es que tienes que bajar de peso, ¿no? Pero nadie me explicaba qué estaba pasando con mi cuerpo, nadie me explicaba qué hábitos tenía que cambiar con resistencia a la insulina. Mi papá tiene diabetes, entonces para mí era, y muchas veces me dijeron, eres prediabética, pero nadie me explicaba nada. Entonces fue súper frustrante, ¿no? Veo el Claro. live entre Julia y Mariana y ellas hablan, ¿no? O sea, sobre resistencia a la insulina, sobre ovario poliquístico, y entonces digo, tengo que hacer una cita con esta doctora. Llego con Mariana, hablo con Mariana, la cita era como 2 meses y le digo, Mariana, me estoy tomando anticonceptivos, me los sigo tomando, no me dijo, quítatelos, o sea, deténlos por completo y antes de que vengas conmigo te haces estudios y de ahí vemos cuál va a ser tu tratamiento. Llego con Mariana y Mariana me dice, este, ve mis niveles, me dice, saca como este índice, no me acuerdo cómo se llama el índice entre glucosa e insulina para diagnosticar, o sea, para saber qué nivel de resistencia a la insulina tengo en 12 Ujú. años desde la universidad que me diagnosticaron eso. Nadie sacó eso, o sea, Claro. nadie me explicó lo que estaba pasando. Entonces saca Mariana su cuaderno y empieza con sus plumones a explicarme, ¿no? Esto le pasa a tu cuerpo, como esto de las llavecitas que explicó Gaby también hace una semana, como de las llavecitas, la cerradura, qué hace la insulina, qué hace la glucosa, y me empieza a explicar qué necesito, o sea, me dijo, está subtratada, la cantidad de medicamento que te están dando está por debajo del nivel de resistencia a la insulina que tú tienes, y me empieza a explicar que necesito, o sea, como todas estas patitas de medicamento, descanso, manejo del estrés, medicamento, y movimiento, ¿no? Y empiezo a llorar en su consultorio, ¿no? Le digo, Mariana, nadie me había explicado esto. Nadie en 12 años de haberme diagnosticado me había explicado esto. Nadie me había dicho que mi peso no tiene nada que ver con ovario poliquístico ni resistencia a la insulina. Nadie me había dicho, o sea, cosas que parecen evidentes, ¿no? Hay mujeres delgadas que tienen ovario poliquístico. Yo tengo amigas de todo tamaño de cuerpos que tienen ovario poliquístico. Entonces, para mí fue como, o sea, me rompí, pero al mismo tiempo me dio mucha esperanza, ¿no? Como de entender qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo, ¿no? Eh, y al mismo, o sea, como todos mis procesos han sido como muy paralelos, ¿no? Al mismo tiempo Ujú. de eso, y empiezo a clavarme más en este tema y
de la forma más mensa, o sea, verdad más mensa. Ana Pau de Acuerpada sus cajitas de preguntas semanales y yo le pongo a Ana Pau. Mi novio se sentía incómodo con mi cuerpo. ¿Eso es gordofobia? O sea, como porque había una parte de mí que como que todavía no entendía muy bien, no decía, pero él nunca fue, o sea, él nunca fue ofensivo, él cuidó mucho sus palabras, yo sé que él no quería lastimarme, y Ana Pau contesta, me dice, lo siento mucho que hayas pasado por eso, claro que es gordofobia, pero no solo eso, es violencia. Totalmente. Lamento mucho que hayas pasado eso, y ahí, o sea, tardé, hace un año, más de un año que corté con este chavo, y tardé casi un año en darme cuenta que eso había sido violencia. Y que cada médico con el que yo me había cruzado, que solo se centraba en el peso, que no preguntaba por hábitos, que no sacaba estudios, que no, era violencia. Entonces, estoy en ese proceso de asimilar, ¿no? Como mis doctores han sido violentadores para mí, mi pareja fue violentador para mí, y eso no significa, no son malas personas, no son unos hijos no, simplemente que viven en una cultura, en un sistema que nos ha enseñado que los cuerpos grandes están mal, que un cuerpo grande es igual a un cuerpo enfermo, y todo esto que de la cultura, ¿no? Que ya hemos descubierto. Entonces, empiezo este tratamiento con Mariana, contacto a una nutrióloga también no pesocentrista, que apenas llevo un par de sesiones donde me empieza a enseñar cómo puedes mezclar alimentos, que sí, o sea, como, y en ningún momento restricción, en ningún momento reglas cuadradas. Entonces, ha sido un proceso como muy agridulce de alguna forma, porque darte cuenta que has vivido violencia es súper duro, ¿no? Pero, Totalmente. pero encontrar que esa violencia que tú viviste no tiene nada que ver contigo, que mi cuerpo no está mal, que mi cuerpo no define el valor que tengo, que mi cuerpo no es o sea, que el tamaño de mi cuerpo no es un indicador de salud, que yo no me provoqué mis padecimientos, que, o sea, han sido un camino de libertad totalmente, ¿no? Y estoy en un proceso. Absolutamente. Exacto, estoy en un proceso de sanar, de cambiar, o sea, de cambiar hábitos desde un lugar muy distinto. Nado 3 veces a la semana, me encanta nadar, mira, tengo una sirenita ahí porque la gente sabe que amo el agua. Me reconcilio, o sea, hoy sé que mi cuerpo es capaz, o sea, de verdad me he dado cuenta de lo que mi cuerpo es capaz de hacer por mí, de andar en la bici 21 kilómetros, de nadar. Mi récord hasta ahorita no es muy alto en natación, pero lo disfruto mucho, conecto con mi cuerpo. Tenía un smartwatch que me monitoreaba cuántas calorías, así lo regalé porque no disfrutaba mi natación, o sea, porque veía cuántos metros llevo, cuántas calorías, mi frecuencia cardíaca, y no lo tiré a la basura porque todavía servía, se lo regalé a una amiga que sabía, o sea, como es un buen aparato, pero para mí en mi proceso no me estaba sirviendo. Entonces, esa es mi historia, no sé si ya me súper mega largué, pero es así como mi historia de, pues, de darme cuenta de la violencia que he vivido, pero transformar eso en este camino de libertad, ¿no? Que he encontrado y que hay, o sea, para mí lo que más me impresiona es que todo esto ha sido a través de esta red que se ha construido principalmente en Instagram, de Raquel Lobatón, de Priscila Arias, la fashionista, de Acuerpada, ¿no? O sea, como y todas estas voces que se han levantado para decir, está bien ser quien eres, está bien el cuerpo que tienes, puedes ser saludable desde una perspectiva distinta, puedes disfrutar tu cuerpo, ¿no? O sea, en mi vida yo me hubiera soñado por ponerme un vestido corto ahorita traigo un crop top, no se ve por la cámara, ¿no? Pero, o un bikini en la playa, ni de chiste yo hubiera soñado eso, y ahora disfruto y me siento libre haciendo eso, y sé que hay otras personas de todo tipo de cuerpos. Cuando yo empecé a compartir esto, tengo principalmente amigas mujeres que tienen cuerpos de todos tamaños y me dicen, o sea, como que, y me han compartido un poco sobre sus propias luchas, o que me están diciendo, me estás ayudando a encontrar una voz, a reconocer lo que yo he vivido. Entonces, eso es lo más esperanzador de todo esto, que hay No, libertad para todas absolutamente. y todos y todes. Qué maravillosa tu historia, Jennifer. Realmente me me encanta una vez más escuchar cómo este enfoque en realidad lo que te está invitando es a volver a tu cuerpo, ¿no? Leí hace un tiempo que cuando nuestro cuerpo no es un lugar seguro, empezamos a vivir en nuestra mente, ¿no? Y esta vivencia en nuestra mente, que te diré, yo siempre he sido delgada, siempre he tenido el privilegio delgado,
he vivido muchísimo en mi mente también, porque tampoco mi cuerpo se sentía un lugar seguro por tantas cosas que nos dicen. Volver a reconectar con tu cuerpo es volver a hacerlo tu hogar, ¿no? Volver a hacerlo tu lugar seguro. ¿Cómo no vamos a disfrutarlo? ¿Y cómo no va a ser eso la búsqueda de salud? O sea, ¿qué momentos realmente nos hacen creer que pelear, estar en guerra constante contra nuestro cuerpo es el camino de salud, ¿no? Realmente es todo lo contrario y admiro muchísimo, muchísimo el camino que estás recorriendo y admiro muchísimo el que cuentes tu historia de esta manera, ¿no? El otro día leía también de Brené Brown que ella define valentía como la habilidad de contar tu historia, de aceptar y de amar quién eres en el proceso de hacerlo. Realmente yo veo en ti muchísima valentía. Me ha fascinado tu historia, Jenny. Muchísimas gracias. Yo estoy segura que mucha gente se va a sentir identificada también con esto y va a poder ver que hay otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, hay otra forma de vivir. No tiene que ser en guerra, no tiene que ser en odio. Totalmente, totalmente. O sea, y ahora hay tantas cosas que son muy lógicas. Por ejemplo, Gaby Jiménez, que es esta nutrióloga que es del equipo de Julia en Playa del Carmen. Sí, O sí. sea, las primeras sesiones ella me decía, vamos a empezar a cambiar estas creencias que tenemos. Y me doy cuenta de cómo hay tantas creencias que tenemos que son la cosa más ilógica y racional del mundo. ¿No? O sea, como dices, cómo este vivir en nuestra mente nos ha hecho comprar ideas que son irracionales. O sea, como, o sea, ¿qué evidencia científica nos dice que una persona en un cuerpo grande no puede tener una relación, un trabajo? O sea, que no conocen personas en cuerpos grandes que tienen relaciones saludables y funcionales, que tienen trabajos exitosos, que tienen círculos de amigos que son de apoyo. O sea, son cosas totalmente irracionales que la cultura nos ha vendido, ¿no? Pero eh, creo que, o sea, como dices, me encantó esto que hablas de volver nuestro cuerpo un lugar seguro para nosotros, ¿no? Y me encanta que inicias explicando como de vamos a usar la palabra gorda y gordo porque esto es una característica, ¿no? Como lo han usado para atacarnos toda la vida y lo han usado para atacar a cualquier tipo de cuerpo, o sea, ¿no? En especial a los cuerpos más grandes, pero como esta pregunta que muchos hacen, ¿a partir de dónde soy realmente gordo, no? O frases como de, este, me siento gorda, ¿no? Como no te, o sea, ¿no? ¿Qué O, es eso? sí, o sea, Sí. es como si yo dijera, ay, me siento africana. Alta. No puedo, ¿no? Porque soy mexicana, ¿no? O sea, no puedo decir eso. Pero, o sea, o sea, esta reconciliación, o sea, a mí lo que más me sorprendió de todo esto es que el reconciliarme, lo que tú decías, como el reconciliarme con mi cuerpo me ha llevado a realmente cuidar mi salud desde lo que es salud, desde una salud integral donde ya no está peleado mi cuerpo con mi mente, donde ya no estoy todo el tiempo culpando a mi cuerpo por lo que no es capaz de hacer, sino reconocer de verdad. A mí me encanta viajar, digo, hablando de lenguajes del amor, no sé si estén familiarizados, pero yo soy contacto físico, entonces decir la cantidad de abrazos que mi cuerpo me ha dado, ¿no? La cantidad de cosas que he podido disfrutar. Me encanta la playa, entonces si mi cuerpo no podría, ¿no? O sea, mis piernas, que eso es algo que me acomplejaba mucho, ¿no? Y decía, ¿cómo? O sea, pero ¿cuántos lugares me han permitido mis piernas conocer, ¿no? O sea, como empezar a cambiar todo esto y entender, o sea, en especial como todo este proceso como con mi pareja fue también saber que yo puedo poner límites, ¿no? Que esa decisión, o sea, y también ha sido mucho sanar de lo que yo permití, ¿no? Y no voy a traer culpa sobre mí, pero también fue entender porque me costó mucho tiempo, muy pocas personas sabían esta parte de por qué cortamos, ¿no? Porque a mí me avergonzaba mucho, ¿cómo voy a decir que me rechazó por mi cuerpo, ¿no? Y un momento que entendí, lo que las otras personas opinen de mi cuerpo no tiene por qué tener vergüenza sobre mí, ¿no? Y Y quien también, debería sentir vergüenza es él, exacto, totalmente, ¿no? exacto, exacto. Y Perdón, también perdón. entendí que es su propia lucha y eso él no me lo ha dicho, es algo que yo estoy asumiendo, pero que al final todas las personas o sea, que todavía están muy renuentes a estos temas, es por la propia lucha que tienen ellos con su cuerpo.
¿no? Entonces, como que digo, yo, o sea, yo me estoy liberando de eso y deseo que él encuentre ese camino, ¿no? Pero ya no es mi bronca, ¿no? Y no voy a decir que es una mala persona, ni mucho menos, simplemente que hoy sé que yo puedo poner límites, hoy sé de que eso, o sea, porque empecé a romper todas estas mentiras, ¿no? De no tienes por qué estar en una relación de alguien que no te acepta como eres, ¿no? Y no es, o sea, como, porque al final, y no tenemos por qué seguir permitiendo que nuestros médicos nos violenten, que nuestra familia nos violente, ¿no? Esto ha generado, o sea, el hecho de que yo empecé a compartir, ha generado que yo pueda tener conversaciones con mi mamá que no tenía antes, ¿no? Que con mis tías que no tenía antes, que ellos mismos puedan darse cuenta de la historia, o sea, hay algo que yo platico mucho, ¿no? Todos y de verdad, toda la familia de mi papá somos caderones y nalgones, o sea, eso nos viene en el chip, o sea, es imposible que y digas, estos son Lara, todos son Lara, ¿por qué habríamos de esperar no tener, o sea, como de vienen nuestros genes, ¿no? Así somos. O sea, ¿por qué tendría que esperar estar así una caderita así chiquitita si, si ese es el cuerpo con el que ha tenido mi familia desde históricamente, ancestralmente, ¿no? Y Entonces, con otro tipo de cuerpos, con otro tipo de características, esto es muy fácil de entender. Cuando yo estaba embarazada, yo soy pequeña y mi esposo también es pequeño, ¿no? O sea, no somos muy altos. Y el médico me decía, la que me tomaba las ecografías, me decía, tu hijito es muy pequeño, o sea, tu bebé es muy pequeño. Y el médico que seguía mi proceso, que no era o sea, que no veía esto puntualmente, sino que veía el todo. proceso de crecimiento del bebé, me decía, Ale, tú eres pequeña, no esperes que vas a tener un hijo grande, alto, ¿no? No va a ocurrir. Y obvio, ¿no? Es lo que tú dices, Claro, es tan obvio, ¿por qué no lo podemos ver aquí también? claro, sí, exacto, o sea, siempre es, ay, es que es rubia como su mamá, ¿no? O tiene los ojos del papá, pues también tengo el cuerpo de mi familia y está bien, ¿no? O sea, como entender y eso está bien, y poder empezar a reconciliarnos con eso y empezar eh, o sea, a mí lo que más me sorprende es hoy, desde esta reconciliación, he podido hacer cambios que son necesarios para mi salud, que toda mi vida peleándome con mi cuerpo no logré. Entonces, como ese es el camino realmente, ¿no? Como el disfrutarnos. Y por eso, o sea, decía me dedico a disfrutar la vida, ¿no? Pues sí trabajo y sí hago ministerio y sí hago muchas cosas, pero hoy entiendo que me encantan, o sea, como cuántas veces hemos leído en redes sociales como de la vida es eso que pasa mientras estamos haciendo dieta, mientras esperamos ser delgados, ¿no? Mientras ¿cuántas veces me puse a hacer una lista de qué cosas yo no hacía por esperar a ser delgada, ¿no? Me encanta nadar y por mucho tiempo no fui al mar o albercas porque pensar en encontrar y conseguir un traje de baño era un suplicio, ¿no? Claro que yo decía, no me voy a bajar, no me voy a casar hasta estar delgada porque quiero verme en un vestido con una figura espectacular, ¿no? O voy a esperar a ser delgada para usar un short aunque me esté muriendo de calor. Voy a esperar a ser delgada para usar un vestido, una falda, aunque digo, también tiene mucho que ver con el acceso o sea, mucho tiempo yo me vestí con lo que encontraba y me quedaba, ¿no? Hoy tengo, y también esta parte, hoy tengo muchos privilegios, ¿no? También he entendido dentro de mi cuerpo que tengo el privilegio de ser una gorda, o sea, gorda mediana, ¿no? Que ya tengo acceso a ropa, que aunque estoy incómoda, puedo caber en una butaca de un teatro, ¿no? Estoy incómoda y no puedo bien, pero hay otros cuerpos que no caben. Hay otros, o sea, como me tocó subirme, o sea, lo que la vergüenza hace, me tocó subirme a aviones donde no me cerraba el cinturón de seguridad y yo no sabía que podía pedir como estas extensiones y nunca lo pedí. Si algo le hubiera pasado al avión, yo ni tenía cinturón de seguridad porque qué vergüenza decir no quepo en este asiento y no me cierra el cinturón de seguridad del avión, ¿no? O sea, hoy entiendo que todo eso es la cultura, que todo eso es el sistema, que no tiene que haber vergüenza sobre mí, pero también que yo tengo privilegios que otras personas no. Y tengo que estar consciente de eso. Y me encanta cuando dicen, ¿no? De cuando los cuerpos más grandes empiecen a liberarse, todos se van a liberar en cascada, porque todos sufrimos violencia estética, ¿no? No importa el tamaño, el color, la forma, la altura. Entonces, como nadie debería sentirse avergonzado de habitar el cuerpo que habita, porque es el instrumento que tenemos para vivir y disfrutar y gozar y conocer. Entonces, pues eso. Esto, esto no termina hasta que todos los cuerpos sean libres, ¿no? Así es. Wow, qué poderoso. Ahí vamos. Así es.
Jenny, muchísimas gracias por compartir tu historia. Realmente no tienes idea lo privilegiada que me siento porque me hayas contado todo esto que me has contado y porque pueda yo sentirme parte de mejorar el mundo, ¿no? De hacerlo realmente un lugar más seguro para todas las personas. No sé si hay algo con lo que quieras cerrar el episodio. Ale, primero, bueno, nuevamente gracias, o sea, gracias porque todas, o sea, todas las voces suman, ¿no? Y a mí me encanta ver, porque es muy distinto que tuviéramos a alguien con un cuerpo delgado diciendo todo lo que yo he sufrido por violencia estética, ¿no? Que claro que lo sufren, pero encontrar estas voces de aliados y principalmente aliadas que si bien tú lo decías, ¿no? Yo no he vivido todo lo que tú has vivido, pero que se sumen a abrir caminos, a abrir espacios y plataformas para que esas voces que no teníamos una voz, puedan, de verdad, yo te lo agradezco infinitamente, porque esto es chama de todos, ¿no? O sea, esto es algo que juntos podemos hacer y que o sea, a mí me encanta porque tú estás luchando porque otras generaciones no padezcan lo que hemos padecido, ¿no? Los que estamos ahorita. Entonces, eso agradecértelo y como a quien esté escuchando esto y no sé quién esté escucharlo, como recordar que tu cuerpo está bien, tu cuerpo no es un problema y eres digna y digno y merecedora y merecedor de amor, de afirmación. Eres hermosa y hermoso en el cuerpo que habitas y mereces disfrutar absolutamente todo lo que está a tu disposición, ¿no? Como mereces hacerlo y ser quien eres está bien. No escuches voces que te dicen lo contrario. Ser quien eres está bien. Disfruta eso, ¿no? Celebra quién eres, celebra tu cuerpo, celebra lo que eres capaz de hacer, celebra lo que has caminado y sé, así como ten misericordia y gracia para ti mismo en este proceso, ¿no? Como ese proceso de sanidad o sea, como mucha sanidad emocional y mental va a llegar. Necesitamos ser pacientes, ¿no? Llegaremos, y me lo estoy diciendo a mí misma, ¿eh? Porque luego también me aloco y digo, ya no quiero que esto me duela, ¿no? Pero, o sea, que sea una lucha de luz o sea, que no sea una lucha de violencia contra violencia, de oscuridad contra oscuridad, sino de traer luz a lo que ha estado lleno de sombras por mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Me encantó eso. Y eso es este espacio también, dar luz a esto de lo que no se habla, ¿no? Así que una vez más, mil gracias, Jenny. Amé tu historia. Y bueno, a todas las personas que han escuchado hasta aquí y si les parece importante, por favor, ayúdenos dándole like a este episodio, comentando, compartiendo. Ojalá que mucha más gente se anime a contar su historia y que mucha más gente empiece a sensibilizarse del daño que hace la gordofobia. Conmigo hasta el siguiente episodio. Chao, chao, chao. Muchas gracias, Ale. Bye bye.